Ya continuando con el curso, entonces ahora ya ustedes ya hemos relatado la primera, ahora vamos a relatar con otra. ¿A qué se refiere? Dice el encargo de Jesús a Pedro. Dice Jesús puso a Pedro al frente del grupo de los apóstoles y le encargó la tarea de dirigir la iglesia. Las escenas expresan el momento en que Jesús le hizo ese encargo. Entonces, en la primera lectura, ¿no? Hemos visto cómo él capta a los 12 apóstoles. Ahora vamos a ver a Pedro. Ustedes saben que Pedro era el principal apóstol. Incluso se le considera como el primer papa, ¿no? Entonces, la escena, cómo le encargó Jesús a Pedro la tarea de dirigir la iglesia, la vamos a leer y lo vamos a entender en esta parte. Entonces, dice, vamos a empezar acá. Ya dice, un día Jesús preguntó a los apóstoles, o sea, acá ya estaban los 12 apóstoles, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres un profeta, ¿no? O sea, él estaba preguntando a sus apóstoles qué cosa decía la gente de Jesús. Y luego él les repregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿No? ¿Quién dicen que soy? Entonces, continuamos. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús añadió, entonces tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Ya ves? Por eso a Pedro se le considera el primer papa, ¿no? El primer papa. ¿De dónde aparece esa historia? Aparece a partir de esto, ¿no? Así, de este diálogo que hubo con los apóstoles, ¿no? Que Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, es lo que contesta, o sea, es una respuesta, es como, yo pienso que es como una pregunta de examen, algo así, ¿no? Entonces el que mejor contestó fue Pedro, por eso Jesús le da la tarea de que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y quiere decir que con él iba a ser el encargado de edificar. ¿Qué es edificar? Construir. ¿Qué cosa? La iglesia, ¿no? Ahora, cuando ustedes hablan de iglesia, no piensen que se refiere al material, a una iglesia, a un edificio, sino se refiere al conjunto de todos los creyentes, todos los que pertenecemos a la religión católica, pertenecemos a la iglesia. Todos los que estamos bautizados pertenecemos a la iglesia. ¿Ya? Exactamente. Y así fue una historia. Ya van dos historias. Escuchen, ya van dos historias. Dos historias. Ahora empezamos con una tercera historia. ¿Qué dice la tercera historia? El título es Servir a los demás, está en Juan 13, 1, 15, ¿no? Dice, un día antes de morir, Jesús celebró con los apóstoles una cena de despedida. Pero antes de empezar la cena, Jesús tuvo con ellos un detalle especial para darles a entender lo importante que es servir a los demás. ¿Ya? Entonces, esta es la historia un día antes que Cristo sea crucificado, ¿no? Esa es, digamos, la última cena, ¿no? Entonces dice, Jesús tomó una toalla, echó agua en un lavatorio y se puso a lavar los pies a los apóstoles.
pies. Los apóstoles se quedaron asombrados, dice, ¿por qué hará esto? Lo que hace es propio de criados. Ojo, mira esto, ¿no? Entonces, lo que hace en esa época, o sea, los criados, los sirvientes, a sus amos que le hacían, ellos eran los que lavaban los pies. Por eso es lo que ellos dicen, ¿por qué hará esto? Lo que hace es propio de criados, ¿no? Cuando le llegó el turno a Pedro, Señor, jamás dejaré que me lave los pies. En este caso no podrás ser amigo mío, contestó Jesús. Entonces lávame los pies, las manos y la cabeza. No hace falta, Pedro, basta que me deje lavarte los pies. Ya, ese es, se dan cuenta el mensaje que hace Cristo, ¿no? Acá ya es la conversación con Pedro, ¿no? O sea, Pedro no quiere que le deje lavar los pies. Entonces, Una pregunta. ¿sí? Donde dice lavármelos, pero ahí no dice pies. Los pies, pero ya, yo lo estoy diciendo, ya. No salió seguro ahí, pero es lavarte los pies. Ya. Cuando acabó de lavarle los pies, Jesús dijo, esto que acabo de hacer, deben hacerlo también ustedes, ¿ya? Esto que acabo de hacer, deben hacerlo también ustedes. Les he dado ejemplo para que sepan que siempre deben servir a los demás. Milenka, ¿alguna pregunta? Sí, yo acá en mi casa tengo como un cuadro y tengo esa imagen de Jesús con sus 12 apóstoles. Ah, ya, muy bien. Claro, ahí están. Eso ya es parte de la última cena. Ya el otro mes, ya es Semana Santa, y estos son pasajes que se dan, ¿no? Entonces, en la última cena, inclusive se hace el lavado de los pies. ¿Qué significa el lavado de los pies? Significa la humildad, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, como repito, en esa época, los que lavaban los pies a sus amos eran los criados, los sirvientes, ¿no? Entonces, ¿qué es el ejemplo que hace Jesús, ¿no? El ejemplo es, ustedes, lo que yo acabo de hacer, también deben de hacerlo ustedes, ¿no? Celeste, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya. ¿No? ¿Sí? ¿Eso tenemos que copiarlo o no? ¿Cómo? ¿Eso tenemos que copiarlo o no? Le voy a repetir, no sé si estaba al principio, lo que estoy diciendo es que ustedes, ya van, ¿cuántas historias son? Son tres historias nomás que hay, mira, escucha, mira, repito nuevamente, son 3 pasajes de la Biblia, de la vida de Jesús, 3 pasajes. Uno se refiere a los 12 apóstoles, ¿no? Esta es una historia, ¿no? Acá les relaté cómo es que Jesús capta a los 12 apóstoles, ¿no? Este es un primer relato, ¿ya? Segundo relato viene a ser el encargo de Jesús a Pedro, o sea, cuando Jesús nombra a Pedro que él va a ser la cabeza de la iglesia. Segundo relato. Y tercer relato corresponde a la última cena donde se hace el lavado de pies. Ya ves, son 3 relatos. En su cuaderno, ustedes tienen que imprimir o copiar solo uno de los 3 relatos. No todos los 3, no, solamente uno. Al que más les gustó a ustedes, eso lo transcriben, lo pueden escribir y dibujar tal como está acá. O caso contrario, lo imprimen, lo pegan.
Si lo pegan, por favor, tienen que pintarlo, ¿ya? Acá está blanco y negro. Pinten, pinten, porque esa es parte, eso tiene que ir en su cuaderno, tiene que ir esto, ¿ya? Recuerden, tiene que ir en su cuaderno. Profesor Similenga, ¿cómo se llama? Entonces todas las cosas que usted nos enseñó ahí de la plataforma con las imágenes con una... Claro, en la plataforma, esto lo que ustedes están viendo acá. No, no vamos a imprimir todas las fotos que nos enseñó. Claro, pues, la historia, o sea, son 3 historias, ¿no? A veces hay 3 relatos, Hay uno, el encargo de Jesús a Pedro es un relato. Segundo relato, servir a los demás. Tercer relato es, claro, son servir a los demás, el otro ya me pasé uno, el otro es el encargo de Jesús a Pedro, y el primero es los 12 apóstoles, ¿no? Son 3 relatos, solamente ustedes tienen que escribir uno de esos 3. Lo pueden imprimir o lo pueden transcribir y eso va en su cuaderno, ¿ya? Entonces podemos imprimir, pero solo uno, no 2, ni 3, ni 4. Uno nomás. Uno nomás. Yeah. Uno nomás. Por eso, usted primerito usted le dije acá, le escribí en la pizarra, le dije escribir e ilustrar una de las historias relatadas. Nada más, así me escrito. Una de las historias relatadas. ¿No? Son 3 historias que les he relatado, entonces solamente uno. Lo que más le gustó, ustedes lo ilustran, ¿no? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta acá esta primera clase. ¿No hay más preguntas, más dudas? No, profesor. ¿Ya? Entonces... No, profesor. Para que vayan ahorita al baño, profesor. No, sí, ahorita voy a cerrar y 5 minutos entramos para la siguiente clase, ¿ya? 5 minutos. Profesor. Dígame, ¿cuál es la siguiente clase? Profesor. Ustedes tienen su horario, ustedes ya saben su horario. Sí, ya. 5 minutos. ¿Cuáles son educación física? Ciencia y tecnología toca, ciencia y ambiente toca. 5 minutos, profesor. Ya, 5 minutos ingresan nuevamente al mismo link, ¿ya? Al mismo link. Listo. Ya, al mismo link ingresan. Al mismo